El sonido que retumbaba anoche en las calles de Bogotá, aproximadamente una hora, duró un cacerolazo histórico en el cierre del paro nacional. La protesta se registró en Bogotá, en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Cartagena también. Desde las ventanas de sus apartamentos, otros con marchas espontáneas en las calles, hicieron sonar así el metal. El deterioro en las pensiones, este supuesto deterioro en las pensiones, los salarios, el incumplimiento de los acuerdos que dicen los estudiantes ha tenido el gobierno. Estas han sido las principales razones o ganchos para apoyar las movilizaciones. Las marchas comenzaron pacíficamente. Alrededor de la 1 de la tarde, en algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, se presentaron ciertos disturbios, enfrentamientos con la policía, con el SMAT. La Central Universitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, estas dos de las principales convocantes a la jornada de manifestaciones de ayer, han confirmado que hoy no va a haber paro. Damos cuenta de algunos de estos disturbios que se han registrado en el 21N, en la jornada de ayer, en la capital en Colombia, en Facatativá, un sector también muy cercano a la capital colombiana. Se vivió una jornada de manifestaciones. Al principio, como lo decía hace un momento, fue pacífica, luego transcurrió con cierta anormalidad. Estudiantes, profesores, trabajadores, ciudadanos de a pie expresaron el descontento que tienen, según ellos, frente a políticas del gobierno de Iván Duque, también a la creciente violencia contra líderes sociales y también líderes indígenas. Ya en horas de la tarde, estas imágenes eran pues furor en redes sociales, desmanes, infiltrados, encapuchados, ciertos actos vandálicos encendieron prácticamente la ciudad. Varios puntos de la capital fueron el foco del vandalismo, de la violencia. En la Plaza Bolívar, por ejemplo, en el centro de la capital hubo enfrentamientos, invasión, ataque a edificios del Congreso, la alcaldía local, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia. En la localidad de Suba, esto queda al nororiente de la ciudad capital, ahí los disturbios se prolongaron por varias horas, hasta altas horas de la noche, mientras que los manifestantes estaban armando barricadas y atentaron contra el servicio de transporte público. Destrozaron el portal de Transmilenio. Esta es la unidad de transporte más importante de la capital. Los ciudadanos denunciaron abusos por parte de la fuerza policial para reprimir estas protestas. 8:03. Hace poco tiempo ha hablado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha anunciado a partir del mediodía en Bogotá una ley seca. También señaló que detrás de los actos violentos cometidos en varios puntos de la ciudad, de lo que hemos visto algunas de las imágenes, hubo redes criminales que lo han auspiciado. Un cálculo inicial, según el alcalde de Bogotá, de estos daños se aproxima a los 20.000 millones de pesos, es decir, cerca de 6 millones de dólares. Vamos a escuchar al alcalde. El costo de los daños es un costo que supera los 20.000 millones de pesos. Haremos unas evaluaciones posteriores. Vamos a tener ley seca a partir del mediodía y hasta el mediodía de mañana para comenzar. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Colombia también ha dado declaraciones ya a la prensa, ha hecho un pequeño balance rápido, además de lo que ha sido la situación en Colombia tras los actos vandálicos en algunos puntos de la jornada de este paro nacional. Habla de 2 víctimas mortales y de cerca de 100 detenidos. Vamos a escuchar al ministro también. Entre ayer y hoy fueron capturadas 98 personas, 207 más fueron conducidas a estaciones de policía para su protección. 8 menores fueron aprehendidos y se llevaron a cabo 53 allanamientos en cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía General de la Nación.
Si bien en la mayor parte de la jornada de movilización no hubo contratiempos, en casos puntuales los violentos causaron afectaciones. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de 2 personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. Una de las situaciones de orden público que en mayor emergencia se dio fue en la población de Facatativá, una de las más delicadas durante este paro nacional, un municipio que está ubicado a 36 kilómetros de Bogotá. Ahí hubo saqueos, destrucción. Esto es lo que se registró durante la jornada. Esto obligó a las autoridades locales a ordenar incluso un toque de queda. Vándalos atacaron locales comerciales, ingresaron a algunas viviendas a robar, luego atacaron la sede de la alcaldía, a la que intentaron prenderle fuego. Los residentes de la zona denunciaron la reacción tardía por parte de las autoridades. Y tras la jornada de ayer, pues también hubo un balance de los destrozos, los daños que hubo por parte de, según dicen quienes estaban en las calles, de ciertos infiltrados, gente encapuchada, que no tuvo reparo en hacer daño a las centrales de transporte. Por ejemplo, ahí estamos viendo el Transmilenio. El registro que hasta el momento ha dado, 138 estaciones del sistema de Transmilenio, 68 de ellas presentan graves afectaciones. Lo dijo también el alcalde de Bogotá. 16 buses fueron atacados, 50 más del sistema integrado de transporte fueron vandalizados. En este reporte también se indica que 4 trabajadores han sido agredidos y resultaron heridos durante los disturbios. Enseguida vamos a saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Está con nosotros para hablarnos sobre lo vivido en las últimas horas, Jairo. Ahí estaban las voces e imágenes. Hace poco se ha decretado una ley seca incluso en la capital. El ministro de Defensa sale con un reporte, 2 muertos, 98 personas detenidas. ¿Qué se puede sacar de estas horas? Que si bien es cierto, empezó como algo pacífico, con el transcurso del tiempo pues se fue tornando un poco preocupante incluso en sectores como Cali, particularmente Bogotá y Facatativá. Muy buenos días. Buen día, Jairo. Buen día. El balance sin duda es agridulce. Lo dulce corre por cuenta de la fiesta democrática que vivió Colombia. No se puede negar cómo miles de personas colmaron las calles en Bogotá, Cali, en ciudades intermedias y pequeñas, con proclamas sociales que buscaban no solamente reivindicar derechos sociales que han sido vulnerados durante los últimos años, sino especialmente alzar su voz de protesta de manera legítima y en el marco constitucional de la protesta pacífica. Pero lo agrio va por los actos vandálicos, situaciones críticas como las que se vivieron en Suba, particularmente en donde actos vandálicos, zozobra, saqueos fueron la nota característica, en Cali igualmente y en otras ciudades como Facatativá y Popayán. Pero también esa parte poco agradable corre por cuenta de las autoridades de policía y autoridades de alcaldía que se vieron sobrepasadas por cuenta de la incapacidad que en algunos casos se dio para anticipar esta situación, una respuesta tardía de la policía, no hubo acompañamiento militar y de manera sensible lo ocurrido en Cali, Ruth. No es suficiente con decretar un toque de queda, no es suficiente con lanzar medidas de seguridad cuando no existe pie de fuerza suficiente para garantizar que esas medidas de seguridad se cumplan en efecto y poder controlar las situaciones que terminan saliéndose de cauce. Las alteraciones de orden público en última instancia terminan por opacar una jornada cívica muy importante que marca un punto de inflexión muy importante en Colombia y que cerró al estilo de Caracas y que se ha repetido en muchos lugares de América Latina con un cacerolazo. Exacto. En contra de la administración Duque. Histórico además, porque en Colombia los que habitan, los que son colombianos dicen nunca antes habíamos visto una réplica de estas ollas, las cacerolas. La gente salía de forma voluntaria, quizás en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, con sus ollas a manifestarse o desde sus balcones lo hacían.
Jairo, se ha hablado de que hay redes criminales, lo ha dicho hace un momento Peñalosa, que están auspiciando estos actos vandálicos, pero no se da nombres. Lo escuchábamos también al alcalde de Cali diciendo, no, esto es alguien que nos llega extra, que quiere generar el caos en esta nación. Sin embargo, aparte de los actos vandálicos que se dan, como tú lo dices, ayer hubo una manifestación democrática de unas peticiones que tienen ciertos sectores, distintos puntos, además son como más de 10 puntos en la lista y cada vez iban sumando más en contra de lo que hace la gestión de Iván Duque. ¿Qué se puede decir o la gente, la ciudadanía espera concretamente que se diga cuando se acusa? Ah, no, es que fácil es decir, no, los de allá fueron los que organizaron esta revuelta de acá, entonces... Pero eso es quizás tratar de eludir algo que se está pidiendo. ¿Cómo lo ves? Ahí hay dos lecturas que son muy importantes tener en cuenta. La primera, Ruth, para todos los televidentes en América Latina, hasta mediados del 2015, cualquier acto vandálico que se producía de manera simultánea en el territorio colombiano, inmediatamente era achacado a las FARC, porque era una organización nacional con capacidad para afectar el orden público, pero hay que tener en cuenta que la FARC, como la conocimos, ya no existe. Esto hace más gravosa la situación porque los actos vandálicos que están planificados, coordinados, que tienen objetivos criminales y delictivos claramente identificados, se reproducen en diferentes ciudades y está claro que no hay una coordinación nacional. Esto nos lleva a la primera conclusión. Esas personas interesadas en afectar la convivencia ciudadana, dañar el patrimonio público y privado, son pequeños grupos que están ubicados en diferentes ciudades del país, trabajan de manera autónoma y demuestra que no tenemos la inteligencia suficiente para anticiparnos a esta situación crítica y que muy seguramente se va a repetir en el corto plazo. Y el segundo punto, que es muy delicado igualmente, es que este tipo de cacerolazos que son inéditos en Colombia, aunque ya hubo pequeñas expresiones, se intentó un cacerolazo en contra de la administración Samper, se intentó otro también en contra de la administración Santos, hay que tener muy claro que estos cacerolazos están dirigidos, es una expresión de malestar social contra la administración de Iván Duque. Hay unas personas, con razón, dicen que también pueden estar dirigidas a rechazar los actos violentos que se presentaron, a los saqueos y al vandalismo, pero yo creo que es más malestar popular frente a la administración Duque. Se vio en diferentes estratos sociales, en diferentes ciudades. Está convocado un nuevo cacerolazo a las 4:30 de hora colombiana, en las horas de la tarde, y creo que hay malestar. Muy seguramente creo que una porción muy importante no están de acuerdo con la suspensión de la implementación del acuerdo de paz. El gobierno se defiende, pero creo que es evidente que no se está cumpliendo el proceso de paz. La muerte de líderes sociales es otro tema que preocupa de manera especial a la sociedad colombiana, y cierto tipo de medidas sociales que van en contra de los derechos adquiridos de la clase trabajadora en Colombia, reforma de pensiones, reforma laboral, problemas en salud. Yo creo que hay un abanico de inquietudes sociales que no están siendo escuchadas por la Casa de Nariño, y esto demanda un timonazo por parte del presidente Iván Duque. Un timonazo. Ayer justamente daba declaraciones el presidente de los colombianos, aproximadamente cerca de las 11 de la noche, salió una intervención breve en la que se refería en cierta medida a este malestar que ha sido manifestado en las calles, como tú bien lo señalas, Jairo, un malestar que, según lo dicen muchos analistas, está muy distante de lo que hace el Grupo de Sao Paulo o lo que promueve el Grupo de Sao Paulo, o esta agitación, estos twitters incendiarios por parte de ciertos políticos en Colombia pertenecientes a la izquierda. Esto ya tiene que ver con un malestar quizás. ¿Qué medidas debe tomar el presidente Duque, a criterio tuyo, para las próximas horas y para en realidad hacer efectivo este diálogo social que fomenta el mandatario? Bueno, lastimosamente hemos perdido el contacto con Jairo Libreros, vamos a continuar. Y lo decía hace un momento, el presidente Duque salió anoche en una locución, fue transmitida por radio y televisión, habló un poco del desarrollo de la agenda social y dijo que hay que contribuir en el ataque a la corrupción. Propone este diálogo social, así lo decía el mandatario. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos
que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Vamos inmediatamente a los lugares de la noticia, a los distintos puntos. En Bogotá, esto es lo que sucede a esta hora, pues hay jóvenes que se están sumando a la limpieza de los destrozos y el vandalismo que dejaron estas manifestaciones el día de ayer. Las autoridades tratan de dar un tinte de tranquilidad. Vamos a saludar a Juan Pablo López, nuestro periodista de NTN 24. Nos cuenta sobre la situación un día después de la protesta. Juan Pablo, ¿dónde está Juan Pablo? ¿Me confirman? Está en el sector de Suba, donde ayer fue pues escenario de manifestaciones violentas. Juan Pablo, te escuchamos con tu reporte. Qué bonita esa imagen, además. Ver cómo se integra la sociedad ante una situación que ha sido lamentable y dolorosa para los colombianos, los destrozos. Así es, Ruth, es admirable lo que está pasando en ese momento. Yo le quiero decir que este fue uno de los lugares donde concentraron ayer el mayor número de enfrentamientos y de manifestaciones violentas entre la fuerza pública y los vándalos que se enfrentaron en buena parte de la tarde y parte de la noche en las calles. Incluso hubo algunas quemas de los contenedores de basura, regaron, esparcieron por todas las calles y cerraron la vía y estuvo bloqueada esta parte de la capital del país, de la capital Bogotá. Pero lo que está pasando en este momento es admirable. Se han unido una cantidad de jóvenes a tratar de limpiar los escombros en esta zona. Los daños en el portal de Suba, este portal presta servicio del sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio aquí en Bogotá y tuvo que salir de operación buena parte de la tarde y de la noche. Hoy amaneció con operación restringida, sin embargo está operando en este momento pues con algunas restricciones. Esto porque la gente no puede acceder a varios sitios porque están llenos de vidrios y de piedras y las autoridades están tratando de cuantificar cuáles fueron los daños y además cuánto se van a demorar en las reparaciones de los daños. Lo que ustedes ven con la ayuda de mi cámara Jimmy de Paz es las personas, algunos jóvenes que vinieron hasta este lugar diciendo: yo también quiero aportar mi grano de arena y no quiero ver mi ciudad destruida, por eso voy a ir a limpiar. Se armaron con escobas y recogedores y lo que están haciendo es tratando de limpiar, ayudar a las personas que están encargadas de la limpieza y recolección de los escombros para que esta estación, este portal pueda nuevamente funcionar lo más pronto posible. Regálame su nombre, por favor. Buenos días. Me llamo Federico. Federico, ¿por qué? Porque esto no es la ideología que está representando el paro, esto es vandalismo, esto es algo que están haciendo personas ajenas al paro y el repudio es total para este tipo de actos. Nosotros queremos un cambio, pero sin violencia. Al tener violencia nos estamos igualando a las personas que estamos protestando. Y por eso la decisión de armarse con recogedor y escoba y ayudar a limpiar, ¿no? Sí, pues de aún no hacemos el cambio, toca hacer acá, toca limpiar la Cali, porque eso no demuestra nada, eso solo genera más violencia. Muchas gracias, lo felicito por su buena labor. Son varios jóvenes los que se han hecho acá, incluso también ahora, un poco más temprano, había unas flores con un cartel que decía paz. Es decir, las manifestaciones ayer en su mayoría, y esto hay que decirlo, fueron pacíficas, fueron ordenadas. Las personas salieron a las calles con una intención de decirle al gobierno, decirle a las instituciones: mira, aquí está pasando algo y necesitamos que los escuchen. Pero al final de la tarde, sobre todo tarde, noche, se presentaron algunos desórdenes, no solamente acá, sino en la Plaza de Bolívar. Vamos a seguir caminando por acá. Hágame un favor, ¿cuál es su nombre? Matías. ¿Por qué la decisión de salir y ordenar un poco? Pues es que ayer estábamos viendo las noticias y pues vimos toda esta destrucción, no nos gustó y decidimos venir. Además, con lo que dijo Peñalosa, pues quisimos venir a ayudar.
Felicitaciones, muy buen el gesto que está haciendo y lo reconocemos además. Lo que les estamos mostrando en estos últimos segundos es el nivel de destrucción. Este portal que presta el servicio a una buena parte de la población de Bogotá está prácticamente destruido, está cerrado una parte, así que la gente tiene que tomar otra ruta para poder llegar a los buses del sistema masivo de transporte mientras hacen toda la cuantificación de los daños y además también mientras limpian los vidrios que pueden representar un peligro para los ciudadanos. Les seguiremos informando más adelante sobre lo que pasa aquí en Bogotá y sobre todas las condiciones que se han puesto, no solamente para restablecer la movilidad del servicio público, del sistema de transporte público que quedó bastante afectado, sino también las condiciones normales de la ciudad de Bogotá. Desde el portal de Suba, en la capital del país, en la capital de Colombia, Juan Pablo López, NTN 24, buenos días. Juan Pablo, buen día para ti, gracias por ese reporte, esos testimonios también de estos jóvenes que están participando el día de hoy en la limpieza. En la limpieza luego de los destrozos del día de ayer. Retomamos la conversación con Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Quedaba una pregunta en el aire, Jairo. Hablábamos después de escuchar la locución del presidente Duque en el que invita a un diálogo social. ¿Qué más debe hacer el presidente para poner en práctica esta convocatoria o esta invitación o mantener este diálogo social que fomenta? Ruth, esa es la pregunta del millón y muy seguramente existen diferentes caminos para solucionarla. Yo veo algunos asuntos que tienen que manejarse de manera urgente, hablando de ese timonazo. En primer lugar, creo que él tiene que llegar a un acuerdo con los partidos políticos para ganar mayores niveles de maniobrabilidad en el gobierno, en el Congreso. Hay que tener en cuenta que el bloque conformado en estos momentos por el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical tienen bloqueado su administración. Creo que es el momento de implementar el estatuto de la oposición y brindarles participación ministerial y participación política a esos partidos para que estos se declaren, según el estatuto de la oposición, no en partidos independientes, sino en partido de gobierno. Sin maniobrabilidad en el Congreso difícilmente se puede garantizar una buena administración de las políticas públicas. En segundo lugar, el diálogo social. Él tiene que establecer una mesa de inmediato con los principales líderes de la protesta que se expresaron el día de ayer y buscar no solamente tener un discurso unificado frente a ciertos temas sociales, sino crear mecanismos, políticas públicas y leyes que garanticen ese buen gobierno. Y un tercer punto, Ruth, para cerrar, que me parece muy importante. No podemos olvidar que el 1 de enero se posesionan los gobernadores del país y 1.122 alcaldes locales. El presidente tiene que establecer un mecanismo de comunicación directa con estos nuevos mandatarios y buscar un mecanismo que le permita coordinar políticas públicas que desde el nivel central beneficien a las entidades territoriales. Jairo, voy a agradecerte estos minutos que has dedicado a la mañana de NTN 24, nuestro analista permanente, dándonos un poco balance y también pues lo que debería suceder con respecto a toda la movilización, el paro nacional del 21 de noviembre. Gracias, Jairo, un buen día, buen viernes. Ruth, feliz día. Igualmente, y que sea feliz, ojalá. Otras ciudades del país donde también se han registrado caos, desórdenes, en Cali. Lo decíamos hace un momento, la gente estaba alterada por estos saqueos, estos actos de vandalismo que se daban. Cali es una ciudad que queda en el suroccidente del territorio. Algunos barrios del sur, ahí se registraron una ola fuerte de saqueos, invasiones de viviendas por parte de los vándalos. El ejército y la policía tuvo que hacer presencia en estas zonas para dar, en cierta manera, tranquilidad a los ciudadanos. En horas de la tarde, el alcalde ya había decretado el toque de queda, medida que inició a las 7 de la noche y ya culminó el día de hoy a las 6 de la mañana. Justamente saludamos a esta hora a José Vicente Cabezas, él es periodista de NTN 24 y de Noticias RCN desde Cali. Nos reporta cómo amanece la ciudad, que el día de ayer estuvo un poco con los ánimos caldeados. Adelante con tu reporte, José Vicente. Compañeros, buen día. Pues buen día. Si hacemos alusión a una de las estrofas de nuestro himno nacional, cesó la horrible noche, o al menos así lo parece aquí, en el sur de Santiago de Cali, barrio Calicanto, y en sectores como Valle del Lili, en donde por vías como esta accedieron grupos de entre 30 y 50 hombres,
muchos de ellos jóvenes, algunos con sus rostros cubiertos con camisetas, y llegaron hasta los parqueaderos que se encontraban en las partes exteriores de varias unidades residenciales, intentando primero saquear los vehículos y posteriormente tratando de llegar hasta las porterías, en donde a través de muros y rejas saltaban o intentaban hacerlo por lo menos para saquear muchos de los apartamentos. La comunidad se unió, muchos de ellos armados con palos, armas blancas. Quienes tenían armas con salvoconducto pues decidieron sacarlas y enfrentar a los delincuentes para hacer un frente común de esta situación que se prolongó por cerca de 5 horas, entre las 7 de la noche y la medianoche. Afortunadamente la policía logró tener un apoyo adicional de hasta 700 hombres para poder llegar a cada uno de estos sitios. En ese tiempo, en ese lapso, pues la misma comunidad tuvo que hacerlo por sus propios medios mientras tenían el apoyo de ejército también para poder controlar estos desmanes. Se presume que estas personas llegaban desde el oriente de Cali, muchos de ellos, como les contaba inicialmente, con sus rostros cubiertos, intentando saquear varios de los apartamentos que se encontraban en esta zona, aún bajo el curso de una toque de queda con ley seca que inició a las 7 de la noche y que terminó a las 6 de la mañana de hoy. En este curso, y a pesar de los operativos de la policía, estas personas salieron a la vía, no les importó la fuerza pública e intentaron arremeter contra la comunidad. En pocos minutos será restablecido el servicio del masivo integrado de Occidente Mío. Los buses recorrerán ya algunas de las vías que han sido dispuestas nuevamente, limpias, de barricadas, y pues algunas de las estaciones, más de 36 vandalizadas, más de 19 buses vandalizados, más de 56 saqueos. 115 personas detenidas, 46 policías, todos lesionados en medio de estas refriegas, y 52 civiles que también se enfrentaron con estas personas que intentaron llegar a sus viviendas y hurtar sus pertenencias. Ese, pues de momento, el panorama que se vive. Este es el resultado que hace pocos minutos entregan también operacional las autoridades en Santiago de Cali, y ellos por supuesto seguirán, como nosotros, muy atentos al desarrollo de esta jornada y a esperar que sea absolutamente tranquila en el día de hoy. Es la información que se registra desde el sur de Cali. Continúo con ustedes en el estudio, compañeros. José Vicente, muchas gracias por ese reporte. Ojalá que así se mantenga, que cese la horrible noche que pasaron, padecieron los caleños con respecto a actos vandálicos el día de ayer. Vamos a citar inmediatamente también las dos caras de los excesos en Colombia. Este video, que ha sido difundido, replicado también, la brutalidad de un policía que le da una patada a una joven. En redes sociales circulan estas fuertes imágenes del ataque de un miembro del SMAT a una joven que va en una bicicleta. La mujer cae al piso producto de este fuerte impacto, mientras que los otros manifestantes reclaman por este acto que califican y que por supuesto es desproporcionado e indignante. Mientras tanto, este otro video que vemos abajo es una mujer, ahí está con varios compañeros, ella pertenece al ejército. Los compañeros intentan auxiliarla, sacarla de la multitud que descontroladamente la acogió contra el personal de las fuerzas militares y la policía. Sucedió en contra de la subteniente del ejército. Esta chica resultó herida en medio de la marcha en la Plaza de Bolívar. La uniformada tuvo que ser atendida de emergencia luego de ser agredida por un vándalo que le arrojó un objeto contundente en su rostro. Quítale el casco con cuidado. ¿Quién es médico acá? ¿Nadie?